Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 79-80, programa 5, parte 2. Seguimos escalando en la clasificación del oeste. Vamos ahora con los Suns de Phoenix y con los Bucks de Milwaukee, que por aquel entonces estaban en esta conferencia. Dos equipos ya estamos entrando en la crema de la competición, ¿no, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, como siempre te digo. Sí, la verdad que yo creo que ya estos equipos, los Suns, bueno, habían llegado incluso a jugar unas finales en el 76, lo veremos, y yo creo que tenían una artillería, sobre todo en la línea exterior, muy importante. Y bueno, incluso los pivots que tenían, como Alvan Adams, eran más exteriores que interiores. Y luego los Sonics, pues bueno, lo diremos, ¿no? Los Bucks, perdón, eran un equipo joven que joder, tenía unos jugadorazos y yo creo que eran aspirantes a todos. Y sobre todo veremos el cambio que hacen a mitad de temporada, ¿no? Que les va a dar un juego, o sea, unas posibilidades de realmente poder enfrentarse con cualquiera. Bueno, y aparte que es un equipo que en los años 80 va a ser mítico. Quizá, ya hablaremos, ¿no? El mejor equipo de la década sin anillo. Sí, para mí también, vamos, equipo, sin duda el tercer mejor equipo del oeste, cuarto, ahí estaría, de toda la década, ¿no? Filadelfia, Boston y Detroit, ahí estaría. Si hacemos el compendio de la década, por ahí andaría. Así que nada, pues le vamos a dedicar también, como siempre, nuestros minutillos a cada equipo, hablando de todo lo que hemos encontrado y lo que hemos recordado. Y nada, pues esperemos que le guste a la gente y comenzamos. Pues vamos. José Manuel, saltamos a los Phoenix Suns, que acabaron con 55 victorias, 27 derrotas, un muy buen récord. De hecho, ese récord solo lo superan 4 equipos en toda la liga, que son los Celtics, Lakers, 76ers y Sonics, pero Sonics por una victoria más, o sea que ya estamos en la élite de la liga. Otro equipo que, como veremos, era exactamente, yo creo que es un equipo muy muy similar a los Kings. Lo que pasa que yo creo que los exteriores de aquí eran mejores que los dos de los Kings y era un equipo más volcado a la labor ofensiva. Pero bueno, vamos a iniciar el repaso. Sí, un equipo que venía en la temporada 78-79 de acabar con 50 victorias, segundo en la división Pacífico, que bueno, un equipo que había anotado más de 115 puntos por partido, el segundo de la liga, bueno, pues que solo habían sido superados por los Spurs en puntos por partido, y era uno de los equipos más vistosos de la liga, dirigidos por John McCleo. Bueno, que llegaron a finales de conferencia, que las perdieron contra Seattle, que fueron los futuros campeones, por 3-4, aunque llegaron a ir 3-2 arriba, o sea que lo tuvieron ahí para volver a repetir finales después de las del 76, con un Paul Westphal estelar en esta 78-79, que fue incluido en el mejor quinteto de la liga, lo que realmente equivalía a decir que era el mejor escolta de la NBA, y Walter Davis, que era el otro, que también era escolta alero, aunque aquí le tenía que jugar como alero, pues fue incluido en el segundo mejor equipo de la liga. O sea, tenían ahí dos armas espectaculares en ataque y que también se manejaban bien en defensa, y bueno, un equipo eso, de los más entretenidos de ver. Y sí, que de hecho, perdona José Manuel, has comentado Paul Westphal, uno de los mejores jugadores de la liga, como has dicho, pero no solo la temporada pasada y esta, sino que venía ya desde la temporada 75-76, que había jugado la final con los
Y la con final los famosa con los Suns, eso es Celtics. con los Celtics, bueno, el partido que hemos hablado de las famosas prórrogas. Él estuvo, ya hemos dicho, en Celtics, luego, bueno, no, ahí por lo que fuese no le sacaron el jugo, lo traspasaron y la verdad que luego, pues lo que tú has dicho, ¿no? Quizá el mejor escolta de la liga, ¿no? O quizá con David Thompson le quitó un poco el puesto al inicio, pero bueno, cuando David Thompson Bueno, con Gervin, ¿no? Ahí es, estaría. y Pero con Jervin, no, sí, cierto, pero vamos, los tres ahí pegándose. Y bueno, la verdad que entraba en los quintetos, en los primeros quintetos y en el segundo como churros, ¿no? O sea, sí, un buen jugador. De hecho, en el libro que hemos comentado de Basics of the Game sobre la temporada de los Celtics, dicen que era un jugador que tenía un juego muy, muy de negro, ¿no? Y que era muy valorado incluso por los jugadores negros, porque aunque él era también de buscar bloqueos y salir, sí era un jugador capaz de en uno para uno irse e incluso tenía un salto considerable y te la podía meter en la cara sin ningún problema. La verdad que a mí es un jugador que, bueno, todas las veces que le he visto en los partidos, a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho, mucho porque la verdad que era muy efectivo y era una metralleta. A este sí que no le podías dar ni medio centímetro porque te la liaba. sí, a mí también era un jugador que cuanto más he ido viendo de él, más me ha ido gustando, la verdad. Por eso, la actitud siempre, ¿no? De presión, ya fuera en defensa, en ataque, tú le ves que era un jugador intenso y nada, es de lo cuando ves los partidos de los Suns te llama enseguida la atención, aunque no sepas quién es, por cómo se mueve, cómo juega, lo agresivo que es en todo momento. Vamos, un jugadorazo, la verdad que una pena el tema de las lesiones que terminaron cortándole la carrera. Y nada, este equipo de Phoenix que en verano, pues después de la gran temporada 78-79, pues no hicieron ningún fichaje y de hecho su elección de primera ronda del draft, el base escolta de Kentucky Kyle Macy, pues decidió volver a jugar su último año senior en la universidad, un poco a la manera de Larry Bird del año anterior, cuando lo eligieron los Celtics y volvió a Indiana State, pues este hacía lo mismo, con lo cual pues no tenían ninguna incorporación en verano. Seguían confiando todo en un núcleo súper potente, como eran Paul Westphal y Walter Davis, de los que ya hemos hablado, a los que sumaban a los dos interiores, el ala pivot Track Robinson y Alvan Adams. Todos por encima de los 16 puntos por partido y del 50% de acierto en tiros de campo, que tú ya comentabas que es una estadística de las que primero hay que fijarse, yo creo también. Y bueno, pues eso, estamos hablando de superélite, los cuatro jugadores en cuanto a este concepto, no en cuanto a que fueran superestrellas de la liga, quitando Paul Westphal, pero claro, es que hay que meter esos puntos con ese acierto. Entonces, bueno, pues la verdad es que los Suns no parecía que fueran a tener problemas para acabar de nuevo entre los equipos con más puntos por partido porque jugaban rápido y eran efectivos. El problema en ataque venía pues cuando empezaban las rotaciones, ya que la ayuda desde el banquillo pues era escasa y más comparado con este nivel que tenían estos cuatro titulares, porque bueno, Westphal, aparte de promediar 24 puntos por partido, que había sido quinto de la liga en asistencias y bueno, con bastantes más asistencias que el otro miembro del 5 inicial del que no hemos hablado, que era el base Don Buse, que bueno, que era ahí sí que era un jugador de complemento y poquito más en este equipo. Alvan Adams era el pivot, había sido rookie del año en el 76. Ya comentamos cuando hablamos de los Nuggets que en su discurso dio las gracias a David Thompson por haber elegido la ABA, porque eso le había permitido a él ganar ese premio. Bueno, este era un pivot que en realidad era un ala pivot, anotaba la mayoría de sus puntos, que no eran pocos, eran casi 18 desde la media distancia, y además era un excelente pasador, casi 5 asistencias por partido, otro más como Sam Lacey, Bill Walton, de estos pivots que sabían cómo hacer llegar el balón a sus compañeros desde el poste alto. Y nada, y comentar también de Walter Davis, que solo hemos dicho lo de que había sido elegido en el segundo quinteto ideal de la 78-79, que había sido el novato del año en el 78 y para muchos era el alero más rápido de la liga, era una centella y
Aparte era también uno de los más efectivos, casi 24 puntos por partido con un 56% de acierto. Un poco a la Adrian Dantley, pero con un juego completamente distinto. Este era un jugador eléctrico, saltarín, que anotaba desde media distancia sin ningún problema. Y bueno, también otro jugador de North Carolina, uno de los ídolos de Michael Jordan, que ya comentaremos en su momento cómo intentó llevárselo a los Bulls del primer anillo. Además sabía pasar, 4,3 asistencias por partido y bueno, otro generador, porque era un equipo en el que el base Don Bius pues era un complemento sin más. Las jugadas no era el que solía iniciar las jugadas, era un poco subir el balón para que no se cansaran los compañeros si había presión, pero bueno, eran Walter Davis y sobre todo Paul Westphal los que iniciaban todos los ataques, y si no contaban ahí con un generador como Alvan Adams para también eh, pasar la pelota al compañero mejor colocado. Sí, yo sobre... ¿Hay algún tema destacado? Paul Westphal, que hemos comentado. En el año 77 fue primer quinteto, en el 78 fue segundo, que en el supuesto estaban David Thompson y George Irving, en la temporada anterior también primer quinteto, y esta temporada que termina es primer quinteto. Yo a esta que termina le pongo un asterisco porque Magic Johnson no entra ni en el primero ni en el segundo, ya comentaremos, pero bueno, independientemente del asterisco, es un jugador que venía de hacer temporadones y la verdad que estuvo ahí metido. Y luego un caso curiosísimo que yo no sé si se ha vuelto a dar en la NBA, y es el de Track Robinson, ¿no? Track Robinson en la temporada 77-78 coge la friolera de casi 16 rebotes por partido, que es espectacular, pero es que más espectacular es que entra en el mejor quinteto de la liga. Sí, sí. Pero es que, bueno, no vuelve a aparecer, y aparte este jugador tiene buenas temporadas hasta justo esta y dos más, pero luego, o sea, realmente nunca alcanza ese nivel, ¿no? Porque esa temporada que fue elegido en el mejor quinteto hizo 23 puntos, 16 rebotes. La verdad que nunca, sí en anotación más o menos se queda, pero en rebotes, bueno, va bajando. Y la verdad que sí es una pena el tema de que comentaremos de que no en playoff no puede jugar la fase decisiva, la serie decisiva, porque bueno, hay una lesión y precisamente bueno, el tema del rebote, aunque llegaremos, pero es un jugador que raro, ¿no? O sea, son de estos que tienen una explosión en una temporada tremenda. Luego es verdad que el bajón no es espectacular, o sea, él más o menos se mantiene, o sea, hacía 20-10 de una manera fácil, pero bueno, se va para abajo por lo que sea, ¿no? Lesiones, mentalidad. Sí, bueno, debía ser un personaje. Sí, bueno, eso ya hemos hablado de. Era un jugador que acabó mal con Elvin Hayes en Washington, acabó mal con Pete Maravich en New Orleans, sí. Y ya la temporada anterior había tenido declaraciones quejándose de la cantidad de juego que acaparaba Paul Westphal. Sí, o sea, claro, que tenía que tirar el más, ¿no? Sí, eso, un poco eso. Lo que comentabas tú de... No recuerdo de qué jugador habías comentado. Ah, bueno, sí, de Dantley, ¿no? Cuando estuvo en Lakers que seguro que Karim saliera de la zona, eso, que no le dejaba operar. Que no le dejaba. Sí, bueno, la verdad, yo siempre creo que un buen indicativo de los jugadores de que no encajan bien y de que algo no les funciona es el tema de los equipos, ¿no? Este jugador estuvo en 5 equipos. Entonces, hombre, sí. Hay otros como Robert Horry que dice, sí, bueno, cambian de equipo, pero joder, en los equipos en los que están rinden muy bien, ¿no? Y no creo que hablen mal de ellos. Pero bueno, avancemos en el análisis del equipo. Así que nada, en defensa, pues este equipo, pues bueno, no tenían un pivot dominante. Ya hemos dicho que Alvan Adams no era ningún intimidador. No, era un tío menos. Muy fino, muy buen jugador, ¿eh? Yo creo que a mí me gustaba mucho. Eso es. Lo que pasa que y no, yo creo que tampoco era un jugador que no se pegase. De hecho, él le ponen a defender a Karim o al que sea y lo hace. Lo que pasa que evidentemente... Que no le da. Eso es un poco Rafa Vecina, ¿no? Lo que era Rafa Vecina en España. Es decir, jugadores, bueno, no está mal de altura, pero muy finitos. Pero claro, Alvan Adams, la verdad que la mano que tenía del tan denostado y mid-range
era tremendo, ¿no? De media distancia Sí. era letal. Sí, de los que hacía que el Karim de turno que le marcaba sí que tenía que salir de la zona en defensa. Eso Es es. lo que hablamos antes, para poder estar con él. Y bueno, pero vamos, que era un jugador que no intimidaba, y la verdad es que a los Suns pues les hacían bastantes canastas de las denominadas de alta efectividad, ¿no? Porque Track Robinson era un jugador de poco más de 2 metros, Alvan Adams, lo que estamos comentando, pues no es que fueran el terror de las zonas. Don Buse pues había sido en el pasado uno de los mejores bases defensivos de la liga y por eso seguía siendo titular en este equipo. Pero bueno, el paso de los años y el juego tan rápido que hacían los Suns pues no lo favorecían para seguir brillando atrás, y bueno, seguía con su labor de complemento, pero en defensa sí que aportaba más que en ataque. Ya decimos que es el motivo de que siguiera siendo titular. Track Robinson, bueno, decir que el año anterior había sido adquirido a mitad de temporada procedente de los Jazz y no había podido jugar mucho, y bueno, pues esperaba que este año ayudara al equipo, pues bueno, en cuanto a dureza defensiva, no era realmente algo por lo que hubiera destacado hasta entonces, y bueno, en cuanto a rebote, porque nadie en los Suns cogía más de 10 por partido, el líder era Alvan Adams con 9,8, y Robinson pues ya lo hemos comentado, ¿no? Que llegó a liderar la liga 2 temporadas antes con casi 16 rebotes por partido, así que bueno, pues su vuelta a pleno rendimiento pues iba a ser desde luego otra aportación más, otro punto más a favor de los Suns en cuanto a considerarles uno de los potenciales aspirantes a ser el mejor equipo del oeste, porque venían de pues 2 temporadas consecutivas, una de 49 y otra de 50 victorias, y se esperaba que en esta, como hemos dicho, contra Robinson integrado, un año más de ya el tercero en la liga de Walter Davis, ese juego inteligente desde el poste y el tirito a media distancia de Alvan Adams, y tener bueno, si el liderazgo que aportaba uno de los mejores escoltas, sin duda, como ya hemos comentado, como era Paul Westphal, pues los Suns esperaba que siguieran mejorando, aunque bueno, repetir final de conferencia parecía un objetivo complicado, tal como estaban las cosas, pero bueno, ahí van a estar desde luego en las apuestas. El principal problema que tenían era eso, la falta de dureza en la zona sobre todo, y un poco que jugaban con un estilo bastante alegre en ataque, ¿no? Y bueno, pues los puristas decían que con ese juego tan bonito y tan vistoso no era con lo que se ganaban campeonatos, sino con la defensa. Y bueno, en eso realmente estoy de acuerdo con todos los matices que se quieran hacer. Si no eres duro atrás, si no te impones atrás, es difícil que termines ganando campeonatos, y más en aquella época, creo yo que era con lo que podías marcar las diferencias. Yo creo, José Manuel, que en todas, porque eso lo vamos a analizar bien. Evidentemente, yo creo que la temporada regular cuenta, y que un jugador haga durante 82 partidos buenos números y un equipo, creo que es para tenerlo en cuenta. Pero evidentemente luego llega la fase de playoff, que ahí sí que, bueno, pues se borra todo lo anterior, queda la ventaja cancha de campo para el que haya ganado más, pero ahí evidentemente primero que eso sí que se ha mantenido tanto en épocas anteriores y actuales, se baja el ritmo, se aumenta la dureza, cambia el arbitraje, se permiten más cosas que en temporada regular, y luego yo creo que lo comentaste tú con los Atlanta Hawks, ¿no? Quizá un equipo que vaya con el cuchillo entre los dientes todo el año, pues le da un plus, ¿no? De 5 o 7 victorias. No sabría cómo valorarlo, pero desde luego pueden hacerlo mejor. Pero claro, en playoff todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes. Por poner dos ejemplos, uno de ahora y otro actual. Karim Abdul-Jabbar y LeBron James son jugadores que siempre se ha dicho que en temporada regular, pues de alguna manera regulan. De hecho, Karim lo ha reconocido, y yo creo que LeBron James, pues bueno, no lo tiene que reconocer. Evidentemente no puedes hacer 82 partidos a tope, y cuando llega el playoff aumentas. Yo creo que todos los buenos jugadores dan ese plus. Entonces, si no defiendes, tu ataque va a bajar sí o sí, porque primero vas a tener menos posesiones, y segundo, las defensas contra las que juegas, por ser mejores equipos y por poner más atención, va a sufrir. Con lo cual, si tú pasas de 120 puntos a 100
y tú no eres capaz de hacer lo mismo con el equipo contrario, pues quiero decir, no hay que ser muy inteligente para saber lo que te va a pasar. Y yo creo que, claro, estos Suns a lo mejor fuera, pues no sé, Walter Davis, Westphal, podían, los bases, lo que tú dices, podían más o menos competir con los otros, ¿no? Y dejarlo igualado, pero realmente dentro tenían un agujero considerable. Sí, sí, vamos. De hecho, John McLeod, el entrenador, lo reconocía. Se te escucha bajito, José Manuel. Que él ya sabía que eran el equipo ahora, que no eran el equipo más físico de la liga, desde luego, pero bueno, que nunca habían tenido tan buena plantilla sobre el papel como la de este año, al contar ya con Track Robinson desde el inicio vamos, desde la pretemporada y no a mitad de campaña como había sido el año anterior, y que esperaba llegar más alto que en estas temporadas. O sea, él apostaba por conseguir más de las 50 victorias y bueno, pues era, desde luego no se le podía acusar de no ser valiente, por lo menos en las declaraciones y bueno, en el tipo de juego que desarrollaba con su equipo. Pero la falta de banquillo, pues bueno, hacía que los titulares tuvieran que jugar muy minutos y bueno, si algunos se lesionaban no había grandes recambios para sustituirlos, y eso había hecho que los Suns pues llegaran más cansados que sus rivales a playoffs, lo que si unimos a esa falta de dureza defensiva, pues los hacía un equipo realmente vulnerable para los cocos de la liga, aunque ya hemos dicho que bueno, finales de conferencia sí que habían conseguido llegar. Y también se hablaba de la falta de un ala pívot real, porque Track Robinson había jugado siempre como alero, ¿no? De hecho, consiguió ser el máximo reboteador de la liga siendo un 3, pero se había tenido que reconvertir a la pivot para poder incluirlo en el quinteto inicial, porque Walter Davis en ese momento era intocable para John McLeod y era el 3, así que bueno, pues eso, Robinson no dejaba de ser un jugador de poco más de 2 metros, le ponen en 2.01, parece más pequeño, 102 kilos, y bueno, lo que hemos dicho, ahí tenían una losa importante los Suns con esa escasez de altura y de kilos en la pintura, y con el banquillo que hemos comentado. Ahí Mike Bratz era el principal relevo en posiciones exteriores, era un jugador de un 88, poco tiro, pero bueno, era intenso y era un clon de Don Buse, del base titular, mucha defensa, pulcro y aseado en ataque y poquito más. Por dentro Garth Herd era un ala pivot que solo aportaba en defensa. No tiraba desde más de 2 metros o 3 del aro, y aún así tenía un 44% en tiros de campo. Bueno, pues su ayuda llegaba en forma de bloqueos a los exteriores y en el rebote. Y bueno, pues es que no había nadie capaz de anotar aparentemente en el banquillo de los Suns, y por eso de nuevo en ese cuarteto de lujo que tenían en su 5 inicial, pues iba a ser en los que iba a recaer toda la responsabilidad ofensiva. Sí, yo creo, José Manuel, haciendo la comparativa con que hemos dicho con los Kings, que les pasaba lo mismo, no tenían banquillo, no tenían gente dentro. Yo creo que la diferencia con estos, yo insisto que yo creo que Westphal y Davis, a pesar de que los números eran iguales o incluso un poco inferiores, eran mejores jugadores que Pearson y Whitman, es que Alvan Adams, a pesar de también sus limitaciones, pues bueno, era un tercer hombre que podía producir y, bueno, de alguna manera podía molestar en los interiores. Y estos sí tenían un cuarto hombre como Track Robinson. Claro, es decir, claro. Aquí tenían 4 que de alguna manera podían hacer pupa cuando los otros eran 3, ¿no? Entonces yo creo que ese es... hacían 75 puntos entre los 4. Luego ya, eso. Yo creo se que te escucha bajito otra vez. Otra vez. No me he movido del sitio. Ahora. Nuestros estudios centrales. Sí, acércate desde nuestros estudios centrales de Sevilla. Por favor, dile al compañero técnico que regule. Estoy haciendo aquí gestos con las 2 manos, además. Y nada, pues empiezan una temporada que acabó efectivamente como pronosticaba John McLeod, por encima de las 50 victorias. Se fueron nada menos que a 55. Para mí un éxito. Terceros en la División Pacífico, porque en la División Pacífico había unos equipazos esa temporada, como eran los Lakers y los Sonics,
pero que ellos fueron el tercer mejor récord de la conferencia. Y bueno, yo creo que sacándole, o sea, más partido no se le puede sacar a esta plantilla. Acabaron décimos en rating ofensivo, quintos en rating defensivo, lo que habla muy bien de la reconversión del equipo y del esfuerzo que hicieron en defensa. Y bueno, eso, en una división Pacífico que se convirtió en la mejor de la NBA esa temporada, pues los Suns lo dieron todo y ahí estuvieron con un récord espectacular. De nuevo la falta de aportación del banquillo pesó, solo Mike Brad superó los 8 puntos por partido y ese fue un lastre, pero vamos, lo cierto es que 5 victorias más que el año anterior es un resultado estupendo. Y bueno, con Westphal y Davis de nuevo en la élite de la liga de los escoltas y los aleros, y eso a pesar de que Alvan Adams nunca estuvo al 100% por diversas lesiones que fue teniendo durante la temporada que nunca le dejaron en paz. Y bueno, pues eso hizo que produjera un poquito menos en ataque, pero siguió siendo fundamental en el esquema ofensivo de McLeod. Sí, hay que decir lo que has comentado de la potencia de la conferencia. 4 equipos para el All-Star. Recordemos que se clasifica para el All-Star, para los playoffs, se clasificaban solo 6 por división, con lo cual hay por conferencia, perdóname. Por conferencia, y esa división tuvo 4, con lo cual ahí estuvieron muy bien. Y luego otra cosa que, bueno, ibas a comentar ahora, lo comento yo, ellos fueron muy regulares mes a mes. De hecho, ningún mes pierden más de 5 partidos. Sí, sí. Con lo cual, a mí eso sí me gusta mucho, ¿no? Igual que en un jugador el decir, oye, de hecho el peor mes fue 8-5 y el mejor mes fue 10-5, 12-3, perdón, el último. O sea que muy bien. Y luego, contra los equipos potentes de la liga, contra los del este, contra los 5 primeros, balance 1-1, contra Lakers 3-3, contra Bucks 2-4 y contra los Sonics 4-2. O sea que realmente era un equipo que podía competir, muy potentes en casa, solo perdieron 5 partidos, ganaron 37 y la verdad que para mí temporadón. Yo creo que como tú dices, incluso teniendo los problemas de Alvin Adams, el ganar 55 partidos me parece notable. Bueno, ya lo hemos dicho, es el quinto equipo que más partidos gana de la NBA a solo un partido de los Seattle Supersonics. Para mí mucho mérito. Sí, sí. Y de nuevo con Paul Westphal estelar. Tras una gran temporada anterior, pues volvió a repetir incluso en el mejor quinteto de la liga, All-Star por supuesto en el oeste. Y bueno, los números bajaron algo, pero su consideración como mejor escolta de la NBA pues se mantuvo. Ya hemos dicho que tenía un gran manejo del balón, de hecho botaba mejor que muchos bases. Era ambidestro a la hora de entrar a canastas, notaba estaba avanzado en ese aspecto, que le ves penetrar por la izquierda y la verdad es que bota casi igual que con la mano derecha, tenía una gran visión de juego, era uno de los jugadores más difíciles de defender de la liga, como ya hemos dicho, y se fue a los 22 puntos y 5 asistencias con un 52,5% en tiros de campo. Pues eso, un súper sólido el año de Westphal. Una cosita, José Manuel. Sí. Hay que decir que, por ejemplo, dices, oye, hizo 22 puntos, 5 asistencias, pero ojo, primero, con un 53% en tiros de campo y jugando 33 minutos, un poquito menos. Es decir, es un jugador que jugaba relativamente poco por el ritmo de juego y porque, bueno, también concentraban talento ahí. Es decir, es un jugador que si hubiera jugado los 40 minutos que podían jugar una estrella o 38, se pues va a 25. 27. Eso es. Es decir, yo creo que por eso estamos con el tema de las estadísticas, ¿no? Ojo que eso hay que mirarlo porque muchas veces, ¿no? En temporada regular un poco pasaba con Will Chamberlain, ¿no? Que sus números eran tremendos, pero cuando dicen, no, metía en una temporada, ¿no? 50 por partido, por ejemplo, claro, pero es que esa temporada jugó 48 minutos. O sea, luego extrapolando a lo que hizo Jordan en el 87 con los 37, es que jugaba 37 minutos. Entonces, evidentemente yo creo que cuanto más juegas y más produces es más difícil. ¿Por qué? Porque entra el factor cansancio, ¿no? También puedes decir, oye, pero cojo más rachas y estoy en más ritmo, ¿no? Bueno, eso es discutible, pero yo creo que lo de Westphal, por eso decimos que era un jugador de más nivel, por ejemplo, que Birdsong,
que a lo mejor pues anotaba 23, 24, pero claro, hay que ver los minutos y luego, bueno, realmente lo que tú dices, cómo generaba esos tiros, porque este jugador, al trabajar sus puntos, ¿no? Muchos con bloqueos y salir, tenía a la defensa muy pendiente de él, con lo cual el resto de jugadores podían desarrollar una jugada sin que la defensa a lo mejor pudiera hacer ayudas. Sí, sí, sí. Bueno, está claro que era vamos, lo confirmaba que era el mejor escolta de la liga porque era de los jugadores más completos que había. Entonces vamos, un enamorado completamente de Westphal y también de Walter Davis, que también pues se confirmó como uno de los jugadores de élite de la liga, también súper efectivo, porque este es otro que acaba con 21 puntos, casi 4 rebotes y 4,5 asistencias, jugando menos de 31 minutos por partido y anotar el 56,3% de los tiros de campo, que este también tiraba de media distancia, de 5 metros, no eran todo, aunque tenía una facilidad pasmosa para llegar hasta debajo del aro por lo rápido que era y lo bien que manejaba el balón, pero es que es otra temporada más por encima del 56% en tiros de campo con estos números. También otro espectacular. Quedó sexto en la liga en porcentaje de tiros de campo. Por tercera vez consecutiva fue al All-Star, una vez jugador de la semana. Y bueno, esta vez no repitió en ninguno de los quintetos ideales del año, ya que fue Marques Johnson el que ocupó su puesto en el segundo mejor quinteto de la liga. Y vamos, una pareja que parecía que le iba a dar mucha gloria a los Suns y luego ya veremos que no fue así. Sí, yo creo que ahí hay que decir que evidentemente Walter Davis estaba en el inicio de su carrera, ¿no? Y Paul Westphal ya era un jugador de inicios de los 70, o sea que estaba, bueno, quizá era su pico máximo. Yo creo que ahí se esperó de Walter Davis mucho más, ¿no? Que mantuviera ese nivel muchos años. Y bueno, Este sí que fue las sí, sí. drogas, con todo el jaleo que hubo en Phoenix, que ya lo comentaremos a mediados de los 80, con la mitad de la plantilla metida en temas de drogas, pues este fue uno de los más damnificados de aquello, pero vamos, tuvo 5 o 6 años espectaculares en cuanto a producción y vamos, a mí también otro jugador muy muy vistoso, que si Sí, ves un partido la verdad es que también llama la atención enseguida por la forma que tenía de jugar, la rapidez que tenía, cómo saltaba, un gran jugador. no, y como tú dices, era parecido a Dantley en el sentido de que eran jugadores de menos de 2 metros que se iban para adentro y conseguían muchas canastas cerca del aro, aunque yo creo que aprovechábamos el exterior. Y claro, no era como Dantley de posteando o buscándose el hueco, sino que era muy rápido y se iba para adentro desde fuera muy muy rápido, con lo cual creaba muchas ventajas para su equipo, ¿no? Cuando le salían, él era capaz de echar el balón o a un lado o a otro o doblársela al pivot. Muy buen jugador también, la verdad que muy 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 peligroso por esto que hablamos de las penetraciones y la verdad que muy vistoso porque aparte daba unos saltos importantes el amigo. Sí, sí, sí. Así que nada, pues con esto los Suns consiguen con estos mimbres llegar a estas 55 victorias a pesar de esto de los problemas tanto en las rodillas como en los pies de Alvan Adams, con eh, la inclusión en el quinteto ya a full time de Kermit Washington, de Track Robinson, con ese elemento un poco perturbador que metes ahí en la química del equipo, pero que funcionó, la verdad. Era un jugador que parece que se conformó a pesar de tener menos tiros, se vio cómodo en Phoenix y funcionó. Es un jugador que había llegado a promediar 44 minutos por partido en New Orleans en su etapa cuando fue el máximo rebotador de la liga, pero ahora estaba en poco más de 33, que aún así era de los que más jugaba de la plantilla de los Suns, pero bueno, que había conseguido encajar bien McLeod en el equipo. Y bueno, pues en cuanto a las estadísticas globales de los Suns,
pues decir que Don Buse, Mike Bratz y Paul Westphal estaban entre los mejores ladrones, por así decirlo, de la liga, y los Suns fueron el equipo que más balones robó de la NBA, con una presión constante a media cancha, que un equipo pestoso, que manos muy rápidas, jugadores pequeños que se movían mucho, también Walter Davis ayudaba ahí, y, y un equipo que este año bajó un poco el tempo con la entrada de Track Robinson, pasaron de ser los segundos en puntos anotados en el 79 a séptimos en este año. Y bueno, en el rebote ya hemos dicho que por el interior no estaban muy dotados, y aunque Track Robinson en principio tenía que ayudar, pues no ayudó tanto como se esperaba, y los Suns pues quedaron penúltimos de la liga en rebotes. Y bueno, es decir que solo Westphal superó las 5 asistencias por partido, se quedó en 5,1, pero Phoenix quedó tercero en cuanto a asistencia, porque todos los jugadores al final pasaban, también era un juego bastante coral, y eso hacía que el equipo en su conjunto sí que fuera muy buen pasador, aunque no hubiera individualidades descollantes en este aspecto. Sí, tenían los tres exteriores, ¿no? Don Bus, Paul Westphal y Walter Davis, que tenían todos más de 4, y bueno, tenían a Alvan Adams, que era 4,3, y la verdad que bueno, entre esos, y luego todos los jugadores, Mike Brandt aportaba 3, y bueno, luego 2, 1, o sea, como tú dices, ¿no? La verdad que era un juego bastante coral, y aquí sí se notaba que había más calidad, faltándoles esa referencia interior, ¿no? Quizás si un jugador como Track Robinson hubiera sido un pivot grande haciendo eso, pues si además de rebotear hubiera intimidado, Claro. hubieran tenido, bueno, hubieran sido claros candidatos al título, pero bueno, claro, Karim hay uno en la liga y Moses Malone otro. Y nada, y decir que bueno, no era un equipo que cuidara mucho el balón, de hecho fue el equipo al que más balones le robaron de la competición. Bueno, Walter Davis y Track Robinson pues perdían entre los dos más de 6 balones por encuentro, y pues nada, no, tampoco era un equipo que tirara muy bien de tres, fueron los últimos de la liga en tiros anotados, penúltimos intentados, y los que lo hicieron además con peor porcentaje, o sea que no, bueno, al que los equipos le tiraban con peor porcentaje, perdón. Así que pues nada, no temporadón para los Suns, y a mí uno de los equipos que más me gustaba, para repasando partidos de esta temporada, de los que más ameno se hace ver un partido de ellos. Sí, coincidimos, de hecho ya veremos, sus series de playoffs son entretenidas. José Manuel, nos tocan los Milwaukee Bucks, que quedaron segundos en la conferencia oeste, 49 victorias, 33 derrotas. Quedaron segundos a pesar de ser el cuarto mejor récord, porque fueron líderes de su división, la Midwest Division, ¿no? La división de Medio Oeste. Y empieza con el análisis, por favor. Sí, bueno, un equipo que a los dos nos gusta mucho de esta época, los Bucks. A mí es vamos, yo casi te diría que es mi equipo favorito de esta época, y que venían de una temporada 78-79 en la que se habían quedado fuera de playoffs tras haber llegado el año anterior, en el 78, al séptimo partido de la semifinal de conferencia oeste contra Denver, y habían acabado con la temporada 78-79 con 38 victorias solo, 44 derrotas, y bueno, con un resultado decepcionante después de esa buena actuación el año anterior, en el que había sido el primer año de Don Nelson como entrenador, el primer año completo de Nelson como entrenador. Y bueno, pues empezaban esta nueva campaña, la 79-80, con el número 5 del draft, que era pues un número muy alto gracias a esa mala temporada anterior, y eligen pues a Sidney Moncrief, que bueno, que había llegado a sonar hasta para el número 1, que ya comentaremos cuando hablemos de los Lakers, vamos, se lo encontraron ahí en el número 5, y es un jugadorazo
que ya bueno, en época universitaria estaba a ese nivel de que algunos pensarán que podía ser perfectamente el número uno, y bueno, se hablaba de que era un jugador que iba a aportar tiro exterior, sobre todo la gran habilidad que tenía para las penetraciones, que era un tío muy rápido y con mucho control del cuerpo, muy efectivo. Por decirlo, había terminado su temporada senior con 22 puntos por partido y un 56% en tiros de campo en su última temporada en la liga universitaria, y siendo un base escolta había casi llegado a los 10 rebotes por partido. Lo curioso era que en los comentarios que se hacían en el verano, previo a su entrada a la NBA, se hablaba de que le iba a tener muchos problemas por la defensa, porque era un jugador apático en defensa, y bueno, luego veremos que su carrera precisamente casi destacó más siendo un grandísimo jugador, más por la defensa que por el ataque. Se le valoró siempre mucho su capacidad defensiva. Así que nada, un pedazo de elección de Milwaukee, Sí, la que verdad fue que prácticamente el único cambio la plantilla del año anterior. sí, Moncrief. Bueno, la verdad que vamos a ver su evolución año a año. La verdad que tiene un poquito de mala suerte con las lesiones. Ya llegaba con Sí, una rodilla un poco tocada, pero lo que tú dices, ¿no? Venía a lo mejor como un jugador un poco más fino, que lo fue, la verdad que fue un gran jugador en ese sentido, pero la verdad que el tema de albañilería y fontanería, defensa, lucha, aportar al equipo siempre lo tuvo, y este año lo tiene. La verdad que es un jugador que se adapta muy bien. Y bueno, comentar de Milwaukee, que también vamos a tener oportunidad de ver en todos nuestros programas. Creo que lo hemos comentado tú y yo, quizá sin duda el equipo más regular y quizá el mejor equipo sin anillo de la década, porque veremos cómo a partir de ahora están ahí luchando y bueno, le dan mucha guerra tanto a Boston como a Celtics. Filadelfia. Eso es. Y veremos cómo se van reforzando, ¿no? Y cómo van haciendo distintos movimientos para conseguir jugadores. Y bueno, tienen también buenas selecciones del draft. Y la verdad es que las eligen bastante bien. Ahora con Moncrief y veremos más adelante con Terry Cummings y alguno más. Y bueno, con el tema este de Don Nelson, ¿no? Que yo creo que sin duda es un innovador en el juego y aparte de un entrenador que yo creo que hacía jugar muy bien a sus equipos, por lo menos muy vistoso de cara al espectador. Sí, 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 sí. Pues nada, y era un equipo que tenía además un estrellón en aquel momento de la competición, como Marques Johnson, que era, bueno, para muchos era el mejor alero puro de la NBA en ese momento, casi por encima de Julius Erving, y bueno, como poco era el segundo después de él. Había sido el tercer máximo anotador de la liga la temporada anterior, con casi 26 puntos por partido, y además un jugador con un montón de movimientos cerca del aro, un jugadorazo súper fino también, y que solo tenía 24 años. Era un potencial en ese momento espectacular, y valoradísimo por compañeros, por rivales y por todo el mundo que estaba un poco pendiente de la NBA en ese momento. Era como a punto de ser una superestrella de la liga, y que era el referente ofensivo de este equipo. Mejor lo que comentas de mejor alero en esa temporada 78-79, antes de la que estamos analizando, mejor quinteto de la liga, que no. Por eso. Y la verdad que tú le ves jugar, ¿no? Con las condiciones físicas que tenía y hombre, tirando no era una maravilla, pero tampoco es que le pudieras dejar. La verdad que tenía una pintaza estupenda y un jugador de esos que dices, joder, para dominar la liga en su puesto e incluso la liga durante toda la década, ¿no? Ya veremos luego que hay una serie de circunstancias físicas y mentales que lo eviten. Y nada, también tenían a Brian Winters, que era el escolta, el tirador del equipo, famoso por sus suspensiones parando en seco al contraataque, un auténtico precursor del run and gun. Era corriendo, paraba y enchufaba.
y bueno, que llevaba 4 temporadas rondando los 20 puntos por partido y se destacaba que era de los mejores de la liga en el movimiento sin balón. Y bueno, comentar que había llegado a los Bucks en el paquete que mandaron los Lakers a Milwaukee en el traspaso de Karim, y bueno, pues un diamante que se habían encontrado ahí los Bucks en ese paquete que parecía un poco de relleno todo lo que vino. Y la verdad es que este jugador, pues eso, 4 años ahí en torno a 20 puntos por partido, además un gladiador, y también otro jugador que a mí me encantaba. Sí, y hay que decir, José Manuel, jugador con muy buenos porcentajes, y lo que le hemos visto, yo creo que el 80% de sus tiros eran de más de 5 metros. Se Sí, acercaba pues al aro lo un justo. enchufador. Y encima, que yo creo ahí, a ver, cuando comentes ahora el resto de la línea exterior, es cierto que no tenía unos manejadores de balón excelente, pero él era el que subía el balón y ejercía un poco como base, ¿no? Muchas veces, que ahí yo creo que, claro, minaba un poco su juego, porque yo creo que este jugador podría haber sido más aprovechable, a lo mejor haciéndole jugar como Paul Westphal en los Suns, ¿no? Sí, lo que llaman aquí Buscando, el off guard ¿no? eso es, De tenerlo ahí eso es, buscando el saliendo. balón sin tener que ser el principal referente desde el inicio. Pero claro, ahora hablarás, claro, Moncrief era el rookie y bueno, es el que a lo mejor podía un poco más, pero claro, el otro, Kim Wagner, nunca lo fue un buen manejador de balón. ¿No? Bueno, Marcus Johnson un poquito podía hacer la función de point forward que hemos dicho, pero tampoco tenía tanto talento a la hora de distribuir el balón ni de manejarlo. No, no, de hecho, vamos, de los equipos potentes de la liga, Quinn Buckner era sin duda, como yo creo, el peor base en cuanto al apartado ofensivo. Claro, luego pues es que era un perro en defensa, un jugador, vamos, que le ves y había sido jugador de fútbol americano compaginándolo hasta el primero o segundo año de la universidad, creo que leí. Y claro, estaba hecho de granito, entonces en defensa era un bulldog. Luego sería muy importante como suplente en los Celtics cuando fichó por ellos en los años posteriores, pero en ese momento yo creo que no daba el nivel de base titular de un equipo con aspiraciones. Y bueno, ahí había un problema, que se esperaba que con la llegada de Moncrief, que podía jugar también de base, aunque era más un escolta, pues mejorara algo, porque ni Quinn Buckner ni su suplente iban a conseguir, ahora no recuerdo quién era el suplente, pero vamos, no lo recuerdo precisamente porque no. Lloyd Walton. Sí. O sea, vamos, una pareja de baile, pues eso, bastante por debajo del nivel de lo que había en el resto de puestos. Entonces, bueno, pues los Bucks vivían en ataque de sus escoltas y de sus aleros, que eran de los mejores de la liga, porque ya veremos también que tenían un sexto hombre como Junior Bridgman, que era una maravilla de jugador, el ejemplo de sexto hombre, porque podía jugar en un montón en las 3 posiciones exteriores, tanto en ataque como en defensa, y bueno, un jugadorazo también. Muy potente Porque físicamente. De esto eso que es. en esa época, tanto él como Moncrief, Marcus Johnson era un poco más alto, eran de estos que podían saltar por encima de un pivot y metérsela para abajo. Un temita con Wagner, como tú dices, luego se fue a Celtics, tuvo una buena carrera de especialista. A mí me recuerda mucho a otro jugador de Milwaukee actual, para que la gente lo sitúe, que es Bledsoe, ¿no? Me refiero Sí, físicamente, ¿no? Ese, como hemos comentado también con Vinnie Johnson, ese tipo de jugadores bajitos, casi sin cuello, muy, muy fuerte. Bueno, de hecho, Wagner yo creo que de jugadores de menos de 2 metros era el más fuerte de la liga. Yo no me imagino a nadie con el sí, físico sí, de decían que este. era una roca, eso que había, Claro, él era de fútbol eso americano, es. y vamos, tú le ves y era como muy distinto al físico de lo que se veía en esa época, ¿no? Que en la época de tener el barril, o sea, el cubo con las cervezas en el vestuario de los equipos contrarios para después de los partidos, y este era como vamos, eso, un esculpido ahí. Entonces, bueno, era físicamente muy potente, pero la verdad es que técnicamente dejaba un poquito que desear. Y tenían un agujero en el interior grande.
Sí, porque efectivamente, habían, igual que a partir de este momento tuvieron bastantes aciertos en el draft, pues bueno, Kent Benson era el pivot con el que partían esa temporada, había sido el número 1 del draft del 77 y bueno, pues muchos dicen que puede estar entre los 5 peores números 1 del draft de la historia. Sí, en el quinteto entra, yo creo. Y bueno, era un jugador que no acababa de dar el paso y que no ofrecía mucho ni en ataque ni en defensa, por lo que vamos, eso, que en ataque era un equipo eminentemente exterior, que bueno, cosa que tampoco era que desagradara mucho a Don Nelson, como se ha visto a lo largo de su carrera, pero que limitaba mucho en ese baloncesto que había en este momento en la NBA, pues limitaba mucho las opciones de dar un paso adelante del equipo si tus opciones se acababan en el puesto de 3, porque en el 4 y en el 5 no tenías nivel. Así que nada, y luego en defensa, pues bueno, era la principal carencia del equipo, como pasó en casi todos los equipos entrenados por Don Nelson a lo largo de su carrera. La temporada anterior, que se había dado bastante mal, como hemos dicho, pues habían terminado siendo duelos de anotación, de pim pam pum, donde los Bucks solo ganaban si Marques Johnson y Brian Winters pues tenían el día, entre los dos hacían 50 puntos, y cuando no caían, lo que tú has comentado, Winters, las bombas que lanzaba, y Marques Johnson pues no estaba por encima del 55% de acierto, pues los Bucks perdían y por eso no se habían metido en playoffs. Era un equipo que en rebote tampoco destacaba. De hecho, vamos, el mejor del equipo era Marques Johnson, el alero, con solo además 7,6 por partido la temporada anterior. Decir que Johnson también lideró al equipo en tapones, y ambas cosas, el liderar al equipo en rebotes y tapones, era por segundo año consecutivo. Lo que da una idea del potencial en la zona de Milwaukee. Había un problema claro en el puesto de pívot. Ya hemos comentado que Ken Benson, pues ya hemos dicho antes que en ataque era limitado, en defensa ni era un intimidador, ni un protector, casi ni decente se puede decir, era muy lento. Y decir que cuando llegó al número 1 del draft, he leído que se decía que era una mezcla de Bill Walton y Dave Cowens. En fin, yo creo que era la fama que en ese momento tenía jugar para Bobby Knight, ¿no? En Indiana. Y bueno, pues yo creo que el parecido se quedó en que más o menos tenía la misma altura que ellos, pero un poquito más. Joder, Bill Pero lo he Walton leído, lo he y leído. Una mezcla de Bill Walton, o sea, la entrega y la fiereza de Cowens y la capacidad defensiva y potencial de Walton. Eso lo he leído, lo he visto con mis ojitos. Y, claro, tú sí, ves a este jugador y dices, pues se parecen que es alto y tal, pero no. sí, bueno, dejando de lado, bueno, lo que ese periodista o analista se había tomado el día anterior, o en el mismo momento de escribirlo, hay que decir siempre con el tema universitario que, claro, evidentemente que en Benson a nivel NBA su físico pues era normalito tirando para abajo, ¿no? Tirando a flojo. Eso es. Entonces, jugadores como esos en el baloncesto universitario, donde evidentemente el nivel físico no es tan bueno y que han llegado a lo mejor a una madurez antes de los demás, y se suma lo que tú dices, tener un buen entrenador que a lo mejor sabe explotar tus cualidades, pues claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que sales de ese sistema, llegas a un juego más físico, pues no eres Dave Cowens, es decir, no eres capaz de, con un físico inferior, jugar contra pivots de ese estilo. Y la verdad que Ken Benson, hombre, que es cierto lo que hemos hablado, que había mucha calidad en la NBA porque no había tantos jugadores y eso, pero la verdad que era un punto débil clarísimo en el equipo y que fue un jugador que nunca dio el nivel en la NBA, nunca. Totalmente. Y nada, el único jugador reconocido por la defensa en el equipo pues era el que ya hemos comentado, Quinn Buckner, que había sido el 9º de la liga el año anterior en robos de balón. Bueno, eso como un perro de presa, que el tiempo que jugaba se lo ganaba por su habilidad atrás, que había salido también de la Universidad de Indiana como Benson, y bueno, uno de los jugadores más destacados por Bobby Knight de entre todos los que jugaron para él a lo largo de su carrera. Es un tío que hablaba siempre Bobby Knight del maravillas, de la entrega, y bueno, eso,
Es que el perfil te lo imaginas, ¿no? A Bobby Knight salivando cada vez que le ponían en la cancha con uno que era capaz de hacer traps en cualquier lado de la cancha a los 40 minutos del partido. Así que esto era el único jugador mínimamente decente de la defensa. Era este, y claro, pues lo limitaba bastante. Otra cosa más que limitaba las opciones. El equipo en general, pues bueno, después de que en el 78 los Bucks entraran en playoffs, llegaran, como hemos dicho, a semifinales de conferencia, pues la temporada anterior a esta no se habían cumplido las expectativas. Nelson, que también por comentarlo leí que había intentado ser árbitro tras retirarse en el 76, pues no lo consiguió porque no pasó las pruebas o algo así, leí, y terminó fichando como asistente de los Bucks justo en el año siguiente de retirarse, y bueno, pasó a ser entrenador jefe ese mismo año a mitad de temporada, y era un entrenador pues muy asentado en la franquicia a pesar de ese mal año que había tenido la temporada anterior, y se confiaba en que iba a saber llevar a la franquicia con la llegada de Moncrief y con el núcleo fundamental mantenido de un año a otro, pues se confiaba en que iba a volver a llevar al equipo a playoffs, y bueno, que se iban a poder, las deficiencias que había tanto en defensa como en el puesto de base, pues que se iban a poder minimizar con el talento de Marques Johnson y con la llegada esta de Moncrief. Y bueno, pues es que se esperaba que Moncrief aportara desde el banquillo, y bueno, que se esperaba un impacto inmediato en el equipo, aunque tuviera una gran competencia en su puesto, porque bueno, estaba bastante cargado el equipo ahí entre bases, escoltas y aleros. Y comentar también que Dave Meyers, el que iba a ser el 4 titular del equipo, pues volvía después de estar la temporada anterior sin jugar por lesión, por un problemas de espalda. Y bueno, muchos habían dicho que esta pérdida le había supuesto a Milwaukee el no entrar en playoffs, porque le habían echado en falta pues sobre todo su rebote y su defensa. Y bueno, este era un jugador bastante peculiar, que ya comentaremos más cosas de él. Sí, eso. Que bueno, que volvía eso, una temporada en blanco, y bueno, un gladiador que iba a ayudar ahí un poquito más a fortalecer la zona. Sí, en playoff, cuando analicemos sus series ya contarás alguna cosita. Y la verdad que muy curiosa, pero yo, la verdad es que es un jugador que no había escuchado de él, hablar de él nunca. Y como ya hemos comentado tú y yo, a mí me recuerda mucho a Bobby Jones, pero yo creo que este era un jugador a lo mejor más fuerte, ¿no? A lo mejor físicamente no tan explosivo como Sí, Bobby este era un Jones. 4-4 y Bobby Jones podía jugar de 3. Este era Eso es. un 4 para movimientos cortos, Eso es, digamos. pero ambos gladiadores, tíos blancos, larguiluchos, ¿no? Con brazos muy Sí, largos, tipo el físico ese tipo Hale, ¿no? Tíos que no son tan grandes, pero que con la envergadura de brazos podían llegar a hacer mucho daño. Y la verdad que su labor en Milwaukee este año es muy buena, y en los playoffs ya lo veremos que para mí fue pieza clave para lo que sucedió en su serie contra los Sonics, que eso no vamos a adelantar nada, pero la verdad que un jugador muy interesante y que yo creo que hubiera tenido un recorrido interesante en la liga, no de superestrella, pero sí esa clase de jugador, lo que decimos, tipo Bobby Jones, sí, sí. que ayudan mucho a sus equipos. Así que con esto que hemos dicho, pues el 5 inicial que se preveía era, como hemos dicho, con Quinn Buckner y Brian Winters de base y escolta, Marques Johnson de alero, Dave Meyers de ala pivot y el gran Ken Benson de pivot titular. Y el banquillo, pues también en posiciones interiores era limitado. O sea, verdaderamente tenían un problema porque los suplentes iban a ser Harvey Catchings y Pat Cummins, el mítico Pat Cummins Mítico también. Pat Cummins, para mí le pongo en ese quinteto que hemos ido haciendo de jugadores especiales con Paul Mokeski. Sí, 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 Vamos sin duda. sumando. Oye, Pat Cummins, un jugador de mucha clase. Lo que pasa que
o sea, mucha clase me refiero, el típico que para la NBA su físico se quedaba un poco corto y era un jugador bastante técnico. Lo que pasa que evidentemente nunca pasó de ser más que un jugador de rol secundario, pero mítico. La verdad que yo las veces que le he visto me gustó. Sí, sí, sí. Pues esto será, claro, digamos que su nivel estaba en un punto en el que no hacían peligrar el puesto titular de Ken Benson, o sea Eso que es. eso les dejaba, eso les ponía en su sitio en cuanto a su posición en la liga. Y por fuera, claro, ahí sí que había un potencial muy grande porque iba a estar el rookie del que ya hemos hablado, Moncrief, y Junior Bridgman, que bueno, tú ya lo has dicho, que era un espécimen físico espectacular. Bueno, iba a aportar intensidad defensiva, anotación inmediata, podía jugar prácticamente, como ya he comentado, en cualquiera de las tres posiciones exteriores. Y aunque solo medía 1,96, he leído que tenía un salto vertical de 43 pulgadas, que al cambio, por así decirlo, son casi 1,10 m. Sí, sí, sí. Es una burrada. Aparte de la envergadura, tenía unos brazos larguísimos y claro, pues le hacía parecer más alto de lo que realmente era. Y bueno, un jugador muy completo y comodín perfecto para Nelson, que lo utilizaba, ya te digo, a veces de base, a veces de alero, según el rival, porque era también especialista defensivo de la segunda unidad. Bueno, y era de los que acababan los partidos habitualmente Sí, no. con Nelson. Muy un buen jugador y eso físicamente, de hecho, lo veremos en playoff, tiene alguna jugada de esto de irse por línea de fondo y al que se le ponga por delante se la mete para abajo. La verdad que son de estos jugadores que donde la liga, él y Marques Johnson con el Doctor J, ¿no? Eran jugadores que empezaban se empezaba a intuir con ellos el nivel físico al que iba a llegar la liga, sobre todo a finales de los 80 y ya en los 90, ¿no? Ya Sí, sí. donde los pivots pues ya no podían estar tan tranquilos debajo del aro esperando al rival porque como llegasen medio segundo tarde pues se comían el mate y la falta. Eso es. Y bueno, pues con esto era con lo que partía Milwaukee y con lo que empezó la temporada al Tran. Tras perder el primer partido de la temporada, ganan los 10 siguientes, pero bueno, el equipo tiene un bajón muy importante en diciembre, que solo ganan 5 partidos, pierden 11 y bueno, les hace llegar a finales de enero al parón del All-Star con 29-27, un poco por encima del 50%, pero ligeramente por debajo de las expectativas. Y yo creo que, vamos, que todavía estarás de acuerdo, creo conmigo, Manuel, que la directiva debía pensar que había aquí un potencial teniendo un jugadorazo como Marques Johnson. Se empezaba a atisbar que Moncrief no iba a ser ningún tipo de bluff y que tenía un agujero en el centro. Y yo creo que se movieron muy bien Sí, sí, sí. y llegó Bob Lanier, del que ya hemos hablado en nuestro repaso a Eso. los Pistons, pero bueno, un jugador que a ti y a mí nos encanta. Sí, la verdad que muy fino. También lo vamos a ver en la serie que comentemos en amplitud. Un jugador que había sido uno de los mejores pivots de los 70, ya lo hemos dicho. Un jugador que se movía muy bien abajo y bueno, la verdad es que el cambio es espectacular, ¿no? Porque pasan lo que tú dices de estar 29-27 a hacer 26 en febrero y marzo y es solo ese cambio que lo cambian porque en Benson y Sí, sí, sí. luego una primera ronda que fue Larry Drew, que es el actual entrenador de los Cleveland Cavaliers. Y bueno, que yo creo que Larry Drew fue, pues eso, un buen suplente, ¿no? Un buen jugador suplente de segundo base que no tampoco creaba problemas, tampoco te dio nada del otro mundo, pero vamos, el cambio yo creo que fue súper favorable para los Bucks que se hicieron con un jugador, aparte con un jugador con hambre, ¿no? Porque venía Sí, de un equipo, como ya hemos comentado los Detroit, que la verdad que la década fue, bueno, sí, una vez solo en playoffs claro, en su carrera. Y claro, los Bucks, pues era que queremos ganar ya y se traen a un tío veterano eso es, con hambre, que no te traes a un veterano que ya haya ganado todo, que venga un poco de eso es. vuelta, sino uno que se ve con un equipo muy joven y vamos, se integra perfectamente. De hecho, lo que tú comentabas, hacen un 26 desde su llegada, que es el segundo mejor récord de la liga, después de los Lakers. Pues En ese fíjate. periodo de tiempo leí que los Lakers hicieron 23, que jugaron más partidos y claro, pasan de ser un equipo de mitad de tabla
al mejor equipo del este después del All-Star. Claro, es que a ese ritmo son más de 60 victorias, para que nos hagamos una idea. O sea, si Sí. hacemos la extrapolación, o sea que es acabar la temporada muy, muy bien. Y bueno, de hecho les permite colarse primeros de división, con lo cual en esa época era importante porque te librabas de la primera ronda del draft, que era a 3 partidos, como ya hemos dicho, Uh-huh. y te permitía esperar rival, teniendo peor récord que los otros. Y el dato que tenemos aquí anotado, que las 6 derrotas, el total fue por 16 puntos, con lo cual una Sí, media más o menos de 3 puntos, ¿no? 2,8, o sea que eso es. todo, casi todos partidos igualados y a cara de perro. Claro, y es que Lanier venía 9 temporadas y media en la liga, todas en Detroit, 23-12, Sí, o sea, está muy unos bien, numerazos. claro. Y bueno, y el caso era que llegaba y que su labor en los backs no iba a ser la de llevarle el peso ofensivo del equipo, que ahí el líder era Marques Johnson, sino que se le iba a pedir pues o experiencia y paliar los defectos que tenía Milwaukee, que eran en defensa interior, añadir un recurso más ofensivo si era necesario, pero que se le iba a pedir eso, bloquear, hacer bloqueos, rebotear, defender y bueno, ser un poco el líder veterano que bueno, yo creo que cumplió a la perfección en esta labor. Decir también que cuando llegó Milwaukee iba 5 partidos por detrás de Kansas City Kings, que era el líder de la división medio oeste, Uh-huh. y lo que tú has comentado, acabó consiguiendo el liderazgo, aunque fue en el último partido cuando lo consiguió, pero claro, es que es una... O sea, vamos, esto es un cambio que Sí, le sí, sí. mete una marcha más al equipo y que es de, vamos, un acierto total de la gerencia Posiblemente, sí, de sí, Milwaukee. sin duda, posiblemente José Manuel, si Kansas hubiera hecho este movimiento, pues hubiera pasado un poco lo mismo, ¿no? Hubieran ido Claro, más si en hacia vez de arriba. Sam Lacey, que era Eso el, es, el pivot que tenían, que era mejor, bastante mejor que bastante Ken mejor. Benson, pero limitado, claro, Mm. pues hubiera cambiado mucho la película. No, y para mí, Entonces, claro, para mí la prueba de lo buen jugador que era Bob Lanier es lo que acabas de comentar, ¿no? Es llego a un buen equipo o a un equipo, digamos, de nivel medio de la liga. Medio me refiero a nivel de playoff. O sea, para sí, sí, meterse sí. en playoff, pero bueno, posiblemente ser eliminado en primera ronda y con mi llegada lo hago líder de división, lo consigo un récord y encima, como tú has dicho, adapto mi juego para ya no ser referencia ofensiva total, sino hacer un juego más coral y lo consigo. Yo creo que eso siempre es algo destacable, que es un poco, hemos hablado tú y yo, lo que pasa actualmente en la NBA a lo mejor con un Stephen Curry, ¿no? Que es capaz de que llegue Durant y decir, oye, mira, pues no me importa y yo, por el bien del equipo, pues me resto protagonismo, hago eso. Entonces, yo eso lo valoro mucho. O un Pau Gasol, que tú y yo también hemos comentado, de decir, oye, ya no estoy en mi prime, entonces pues ahora me quedo en San Antonio aportando desde el banquillo. Yo creo que eso es muy importante y eso hace que un equipo funcione dentro de la cancha, ¿no? Y paso en los backs y la verdad que muy bien por Lanier en ese sentido. Sí, sí. Y vamos, el equipo llega al final de temporada como un cohete, siendo el coco de los playoffs. Y bueno, con un Marques Johnson que vuelve a ser el jugador más destacado, una vez jugador de la semana, juega el All-Star Game, y esta vez queda en el segundo quinteto ideal de la temporada porque le gana la partida a Julius Erving. Uh-huh. Y bueno, pues un jugador, lo del all-around player, ¿no? Que destacaba en ataque-defensa y bueno, y volver a decir que solo tenía 24 años por los 30 del Dr. J. Entonces, teniendo en cuenta que esta temporada Larry Bird parecía más una ala pivot, que era en el puesto que jugaba, es que claro, parecía que el futuro de la NBA en el puesto de alero, en un puesto tan importante como es el de el 3, pasaba por este hombre, porque se decía que bueno, que su único, yo creo que el único defecto que tenía era el tiro, ¿no? Era un jugador que tiro exterior poquito, era más bien de jugar lo más cerca posible del aro. Tampoco botaba mucho el balón, ¿no? Tipo Erving, que poco limitados en el y de luego no era tan explosivo como evidentemente como Julius Erving, no había ninguno que fuera Sí, no, como él no. en aquella época, pero la verdad es que era muy fuerte, tenía un montón de movimientos además muy elegantes Sí. cerca del aro y bueno, un
jugador ofensivo muy bueno y que además eso que hacía un montón de cosas más. De hecho, Nelson decía que si le pidiera solo dedicarse al ataque metería 30 por partido, como Gervin le decía, pero que él le pedía hacer más cosas y le limitaba los minutos porque le pedía también un esfuerzo defensivo, rebotear, asistir y bueno, de hecho era de los jugadores importantes de la liga, era de los que menos jugaban, no llegaba a los 35 minutos por partido. Sí, a mí, comparando, ¿no? El Dr. J con Marques Johnson bastante parecidos. Este era un poquito más grande que Julius en altura. Luego, es cierto, Julius Silvio en el tema de las manos, de los brazos, que los tenía a lo mejor. Y las manos, ¿no? Yo creo que Julius Erving, lo que hemos dicho siempre, y eso se ve en muchas jugadas que hace, cuando saltaba y cogía el balón así en una mano con esa facilidad, eso no lo y yo creo que tenían, aunque ya las rodillas no eran las que eran en los 70, pero aún así yo creo que capacidad de salto del doctor no la tenía nadie. Y luego otro tema importante que yo creo que el doctor en esta temporada, en los partidos que le he visto en temporada regular, le hemos visto en temporada regular y playoff, era un jugador que cuando quedaban pocos minutos, o sea, durante el partido dejaba fluir, ¿no? No era alguien egoísta, pero sí que era capaz de asumir esos tiros, se los daban y anotar muchos de ellos. Yo creo que en ese sentido Marques Johnson no tenía esa capacidad tan clara de decir, oye, quedan 3 minutos, dame todos los balones, ¿no? Yo creo que ahí es la diferencia entre un grandísimo jugador con Marques Johnson con una estrella de la liga, porque Julius Erving, yo creo que, bueno, cuando hagamos el resumen lo diremos de la temporada, para mí estaba entre los 2 o 3 mejores jugadores de la liga, sin duda. Bueno, de hecho era el líder de un equipo que llegó a las finales y va a llegar durante 3 temporadas más en esta década. Eso es. Pero vamos, que es el mero hecho de que Johnson, claro, es el mero hecho de que se le comparara con él, pues... Claro, eso ya te da. La verdad que los números, alguien que hace 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y un 55% en tiros de campo, con un 80 en libres, pues, y encima en un buen equipo, ¿no? Porque es lo que hemos hablado. Si pues los haces en los Jazz teniendo mérito, pues no es lo mismo que hacerlo en un equipo con todas las aspiraciones y lo que tú dices, el ser capaz luego de aportar en otras facetas del juego que no sean solo los puntos, ¿no? Que a lo mejor es en lo que se fija todo el mundo. Y también destacar pues la temporada de Sidney Moncrief, compitiendo por minutos con jugadores bueno ya consolidados, ¿no? Como Brian Winters, Junior Bridgman o Quinn Buckner, de los que ya hemos hablado. Estuvo quizá un poquito por debajo de lo esperado hasta mitad de temporada, pero bueno, y no, bueno, de hecho no fue incluido en el equipo ideal rookie, pero satisfaba claramente que iba a ser un jugador muy sólido y que no solo era ataque, sino que también había defensa, ¿no? Que eso que se le había dicho que iba a ser su lunar en la liga, de hecho estaba empezando a despuntar ahí y no hace unos números muy importantes, pero bueno, ya veremos luego en playoffs que se empieza a ver, es un jugador capaz de asumir la responsabilidad y para nada se pensó que había sido un bluff este jugador, a pesar de que si lo comparas con los rookies estrellas de la temporada, ¿no? Con Bird, Magic o Cartwright, pues hombre, 8,5 puntos y 4 rebotes tampoco llama mucho la atención, pero las sensaciones era de que había ahí un jugadorazo. Claro, pero a ver, por ejemplo, si lo comparamos con Vinnie Johnson no fue capaz de abrirse hueco. A lo mejor también el tipo de entrenador tenía, es cierto que 2 jugadores de más nivel que todos estos, pero es cierto que Sidney Moncrief cae en un buen equipo y en una posición muy potente y oye, se va abriendo hueco y es lo que comentaremos mucho a lo largo de esta década y nuestros millones de oyentes nos van a escuchar muchas veces, que es más que las estadísticas es ver en el juego lo que produces y cómo evolucionas luego, porque Sidney Moncrief es un jugador que luego es capaz, esos 20 minutos, cuando ya juega 35, subir esos números rápidamente y realmente tener impacto en el juego, y como dices, lo vamos a ver en los playoffs como es un jugador muy importante. Yo creo que fue caer en un buen equipo, en una posición que estaba poblada de buenos jugadores y abrirte hueco, para mí eso ya tiene mucho mérito, y entonces él lo hizo y luego seguir aportando en playoffs siendo
siendo un rookie. Yo, como tú, también destacaría su temporada, contando que solo jugó 20 minutos de media en temporada regular, que es relativamente poco. Y temporada espectacular la de Junior Bridgman, ¿no? Sexto hombre, mejoró casi todos los números del año anterior, le utilizaban de base, de escolta, de alero, ¿no? Ya hemos dicho que su versatilidad le hacía poder cambiar en cada bloqueo, fuera contra el jugador que fuera, y generalmente acaba los partidos en la cancha. Como os comentaba, ya que Don Nelson hablaba siempre de que la versatilidad era la mayor virtud de un jugador y que por eso él consideraba que eran especiales Marques Johnson Jr. Bridgman y también el rookie Sidney Moncrief, esos jugadores intercambiables que podían darle un montón de opciones tanto en defensa como en ataque, y bueno, que a lo largo de su carrera fue también lo que más como un poco la firma de Nelson en sus equipos, ¿no? El tener jugadores haciendo de todo en todas las partes de la cancha. Eso es. Y ya centrándonos un poco por último en las estadísticas de los globales del equipo, pues bueno, comentar que claro, están las estadísticas globales, no tenemos las estadísticas de esta segunda mitad de la temporada con el 26, que debieron ser impactantes, pero bueno, a nivel global decir que quedaron quintos de la liga en rating ofensivo, lo cual está muy bien, novenos en puntos anotados. El ataque de los Bucks seguía siendo uno de los mejores de la NBA, con muchos jugadores compartiendo el balón, ¿no? Eran los cuartos en asistencias, muchas opciones en el ataque diseñado por Nelson, ¿no? Que era un entrenador que cada vez estaba empezando, ¿no? No era tanto como al final de su carrera, pero bueno, que se iba caracterizando por dar mucha libertad a sus jugadores, por confiar mucho en la calidad de la plantilla que tenía. Y bueno, decir que era un equipo que forzaba muy pocos tiros, eso hacía que tiraran muy bien a canasta, octavos en porcentajes de tiros de campo, cuartos en triples, y como dato por señalar de un secundario, Harvey Catchings, que suplente de Ken Benson y luego de Lanier, pues acabó la temporada sexto de la liga en tapones, con un promedio de 2,3 a pesar de solo jugar 19 minutos por partido, que es muy bien. Unos numerazos, sí. Y vamos, pues se convirtió ahí de un salto a especialista defensivo, que claro, si el hombre que daba descanso a Lanier era capaz de hacer esto en defensa, aunque luego en ataque fuera muy limitado, pues lo que hacía era que la segunda unidad siguiera siendo también una muy potente dentro y que fuera importante en la plantilla para el resultado de Milwaukee. Y nada, decir también que para ser un equipo entrenado por Don Nelson, quedaron séptimos de la liga en puntos recibidos, octavos en rating defensivo, que se puede considerar que era un logro para los Bucks, cuando ya hemos dicho que algo de lo que más se les ponía en el debe al inicio de la temporada pues era la falta de defensa. Ahí Moncrief aportaba, la llegada de Lanier ayudó, y de Meyers, el contar con él toda la temporada, con Dave Meyers en el puesto de 4, pues también tuvo su influencia. Y Quinn Buckner, claro, que siguió consolidándose como uno de los mejores defensores exteriores de la liga. Él seguía lanzando sus ladrillos y botándose en el pie, pero era incluido en el segundo mejor quinteto defensivo de la temporada, lideraba el equipo en robos con 2 por partido. Y bueno, decir esto también, que la presencia de Lanier lo que más se notó fue en defensa, ¿no? Que desde su llegada pues ayudó a mejorar atrás a los Bucks, a que la defensa global se cohesionara, ¿no? Y bueno, su cometido era taponar, poner bloqueos y rebotear, y el tío lo hizo. Fue lo que se le pidió y no lo que tú comentabas antes, Manuel. No empezó a decir: oye, ¿dónde están mis 18 tiros por partido, que es los que he tenido mis 10 años en la liga? Sino que, oye, ¿en qué problema tenéis? ¿En qué puedo ayudar? Pues ahí estoy yo, y para adelante todos. Y bueno, pues un resultado espectacular y un equipo que nos encanta a los dos. Sí, luego veremos que, como ya hemos comentado, darán lugar a la mejor serie de playoff contra los Sin duda. Pues le hemos dado un buen repaso a los Suns y a los Bucks. ¿Qué
que esperemos que os haya gustado. Y nada, yo creo que ha estado, como siempre decimos, ¿no? Que hemos intentado separar el grano de la paja, ¿no, Manuel? ¿Cómo qué te ha parecido? Pues muy bien, sí, como bien dices, intentar, ¿no? Dar a conocer aspectos a lo mejor que no se conocen tantos y sobre todo, incluso de jugadores conocidos, ver pues qué se respiraba en la época, ¿no? Que al final es lo más bonito porque, bueno, a posteriori todo se puede edulcorar, ¿no? O se puede cambiar o los recuerdos, pero ahí realmente en la época y bueno, ya lo veremos. Repetimos que los Bucks son un equipazo y un equipo que va a dar mucha guerra y yo sinceramente, como veremos en los playoffs, yo creo que es un equipo que tuvo algo de mala suerte porque realmente en playoffs da mucha guerra, les echan en series a 7 partidos y bueno, la verdad que va a ser muy interesante. Y de los Sonics ya iremos viendo lo que les va pasando hasta que desaparecen. No, bueno, no han desaparecido, No, pero los Suns. los Suns, perdón, estoy con los Sonics que me vuelvo loco. Estás emocionado con los sí, Sonics. ¿Quieres que vuelvan? Quiero que vuelvan a Seattle, sí. Los Suns, que veremos que, como hemos dicho, es un equipo que siempre ha estado ahí. La verdad que lo va a pasar un poco mal, pero bueno, siempre durante la década serán los grandes rivales de Lakers al final de la década, pero bueno, eso ya es muy largo. Pues nada, ¿y dónde nos pueden dónde nos puede encontrar la gente? Y también para dar las gracias a la gente que se ha Correcto. Lo primero dirigido a nosotros. Eso es nuestra red más activa. Es Twitter, la verdad que nos escriben mucho. Tenemos un amigo, George Sands, que siempre el tío debe tener una colección que vale, no sé si millones, pero unos cuantos miles de euros de cromos y fotografías firmadas. Y siempre desde los principios de los 70 tiene, prácticamente de todos los jugadores tiene un cromo firmado por ellos, sí. cuando iba en Los Ángeles a los partidos. Sí, nos ha enlazado aquí uno de Bill Russell, otro de Auerbach, nos ha enlazado también de Moses Malone, que le enseñó una revista Basket 16, mítica de los 80 y los 90 en España. Sí, yo las tengo casi todas, desde el número 1. Sí. Qué mayores somos. Joder, sí, como dijo tu amigo, dos señores mayores hablando de baloncesto viejuno. Pues eso. Eso somos. Luego, bueno, siempre por ejemplo, hay un tuitero tirador metedor, otro cine y básquet que nos comentan mucho y la verdad que lo agradecemos porque, bueno, está bien que que despertar ese interés y bueno, que incluso nos preguntan alguna cosa. Carlos Jiménez nos preguntó por el tema de por qué empezábamos en esta temporada, que bueno, ya hemos explicado, ¿no? Un poco el tema de Magic y Bird, el tiro de 3, etcétera. Y la verdad que bueno, tenemos pocos, pero fieles y la verdad que da gusto. Bueno, también agradecer hay varios compañeros de trabajo que nos escuchan. Mi amigo Juan siempre me pregunta que si hemos sacado un audio y la verdad que es interesante. Incluso José Manuel, lo comentamos en privado, pero lo diré en público. Un compañero mío me dijo que se lo pasó a su sobrino, que es joven, pero que está muy interesado en el pasado, y dijo que estaba muy bien, pero que éramos demasiado exhaustivos, que nos le dedicamos al draft como 1 hora, que quizá algo más ligero. Y yo creo que, bueno, la idea nuestra era eso, ¿no? Intentar meternos todo lo que se puede hacer en un podcast, ¿no? Porque evidentemente profundizar se puede todo lo que queremos, pero intentar dar muchos datos y que realmente intentar no quedarnos en la superficie. Es cierto que, bueno, a lo mejor a nivel de marketing y de éxito seguro que podríamos encontrar fórmulas más amenas o divertidas, pero realmente es lo que queremos, ¿no? Hemos intentado hacer algo que vaya un poquito más allá del comentario ligero y bueno, esperemos que bueno, ir enganchando a gente y como decimos, que aunque seamos poquitos, que nos queramos mucho. Pues eso es lo que buscamos. Al final ya sabíamos que esto no iba a ser un producto de masas, pero bueno. La gente que esté, estamos encantados con todo el mundo que interacciona con nosotros de una u otra manera. Sí, nos hace mucha ilusión, la verdad. Pues nada, esperemos que
que os haya gustado. Nos escuchamos próximamente. Pásalo bien, Manuel. Sí, primero voy a decir dónde nos pueden encontrar en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com y en Twitter erabaloncesto. Pues lo dicho, pásalo bien tú, que lo pase bien la gente y nos escuchamos próximamente por aquí. Un saludo a todos.